Bueno, muy buenas a todos y a todas, soy Eneko Baz, formo parte del equipo de Power Explosive y soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad del País Vasco. Actualmente estoy terminando el máster de alto rendimiento deportivo del COE, del Comité Olímpico Español. Y bueno, mi papel aquí en Power Explosive es más bien como entrenador, o por lo menos me centro más en todo el tema relacionado con el entrenamiento y ahora mismo estoy especializándome más todavía en el entrenamiento de fuerza aplicado a diferentes modalidades deportivas y a la mejora de la composición corporal, ya que estos dos puntos son los que más me motivan y que considero que más puedo llegar a saber. Pero bueno, ahora mismo estoy en constante aprendizaje, al igual que todos los integrantes del equipo, y esto al final es un proceso para que seamos mejores y podamos aportar información de más calidad. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser una presentación, vamos a ver un módulo de hipertrofia y el objetivo principal de este módulo es ver cómo conseguir las máximas ganancias de masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que es un módulo de 2 horas, entonces pues tenemos tiempo limitado para ver todo sobre la hipertrofia. Entonces lo que más me interesa es que vayamos a las bases de esta hipertrofia y que después vayamos construyendo, vayamos viendo las diferentes variables y finalmente poder realizar nuestro programa de entrenamiento. Como veis, vamos a ver una parte teórica y luego una parte más práctica, que ahora haremos esta introducción y ahora veremos cómo lo vamos a enfocar. Pero bueno, vengo aquí a traeros o a aportaros mi granito de arena y que sepáis bastante más de lo que ya veníais sabiendo antes de ver este módulo. Así que, bueno, aquí tenéis, esta es la presentación que vamos a hacer y vamos a darle caña. Aquí lo que os muestro son todos los puntos relacionados con las ganancias de masa muscular. Seguramente ya, bueno, los conozcáis todos y todas, ¿no? Lo típico que se dice, que hay que comer, entrenar, dormir y repetir. Y que si hacemos este proceso, pues al final conseguiremos estas ganancias. Toda la ponencia de 2 horas se podría resumir en esto, pero claro, lo que yo voy a hacer y en lo que me voy a centrar es en este punto, en el punto del entrenamiento. Principalmente porque yo lo que conozco y en lo que soy experto es en esto y no en los otros puntos relacionados con el descanso y la comida. De hecho, tendremos otro módulo que estará relacionado con la nutrición y la alimentación para conseguir estas ganancias de masa muscular o mejorar la composición corporal. Lo que os quiero decir, y quiero que quede claro un mensaje, es que siempre se acude a la pregunta de ¿qué es más importante? ¿La nutrición, el descanso, el entrenamiento? O siempre tenemos una persona que dice, hay un porcentaje para el entrenamiento, otro porcentaje para la... Quiero que nos olvidemos de ello. Todo es importante, todo. Los 3 puntos son importantes, igual de importantes, pero si lo que queremos es maximizar las ganancias musculares, sin este punto no hay nada. Podemos comer muy bien, podemos dormir perfecto, pero si no entrenamos, no damos ese estímulo que necesitamos, no hay nada. Podemos dar este estímulo, podemos descansar más o menos bien, podemos comer más o menos bien y puede haber ganancias musculares. Entonces aquí podríamos decir que lo más importante es el entrenamiento, si queremos ganancias musculares. Pero esto no quiere decir que solamente entrenando, comiendo de cualquier manera y descansando de cualquier manera pueda haber ganancias musculares. Este es el punto principal, entrenar, y luego tenemos que descansar bien y comer bien. Nos vamos a centrar en este punto y vamos a ver qué conclusiones sacamos después de este módulo de hipertrofia. ¿Por qué os pongo esta foto? Bueno, este soy yo antes de empezar a entrenar y este soy yo después de un largo periodo de entrenamiento, por lo menos 7-8 años de entrenamiento. Bueno, aquí podréis juzgar, podéis decir que las ganancias han sido pocas, que han sido muchas, que podrían ser más, o tendrían que haber sido menos, lo que queráis. Lo que yo os quiero hacer ver con esto es que yo cuando empecé a entrenar, bueno, ya tenía una estructura, eso vamos a dejarla aparte porque ya sería otro tema. Cuando yo empecé a entrenar, siendo novato, cualquier cosa es válida para ganar masa muscular. Cuando una persona no ha entrenado nunca, no ha cogido nunca una pesa, simplemente con ir a donde están las mancuernas, coger una pesa y llevarla al otro lado del gimnasio ya tiene un estímulo suficiente como para que haya ganancias musculares. Entonces ser novato es bastante fácil para que haya ganancias musculares.
Pero en lo que me quiero basar en este triángulo es que tenemos después dos extremos. Uno, el extremo de la Bro Science, y luego tenemos el extremo de, aquí puesto PubMed, porque es a donde solemos acudir muchos los que nos interesa la ciencia, pero tenemos el otro extremo de la ciencia, lo que dice la ciencia y lo que dice la Bro Science. Bueno, yo en el camino fui al principio hacia la Bro Science porque no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento básico de búsqueda y porque no sabía incluso que existía esto, ¿no? Entonces yo iba a la Bro Science y yo conversaba con la gente que iba a mi gimnasio y me decían que tenía que comer patata para que me creciera el bíceps. Y claro, entonces pues yo decía, joder, pues si dice este tío que está muy grande que coma patata para que me crezca el bíceps, pues comeré patata. Cuando en realidad, sin contextualizarlo, no tiene ningún sentido. Lo mismo pasa con los métodos de entrenamiento o con la Wader frecuencia 1 de lunes voy a entrenar pecho-bíceps, martes voy a entrenar espalda-tríceps, el miércoles voy a descansar, el jueves voy a entrenar pierna, ¿entendéis lo que os quiero decir, no? Entonces yo me fui acercando hasta esta Bro Science, yo fui cogiendo conceptos, iba haciendo los entrenamientos sin ningún sentido, yo creía que lo que teníamos que hacer era romper muchas fibras para después regenerarlas y entonces creciera el músculo y ya está, es lo que hacía. Entrenar muy fuerte, comer mucha patata, bueno, en general mucho, y la proteína, claro está, o sea, las proteínas es lo que hace que crezca el músculo, pero curiosamente la patata es lo que hace que crezca el bíceps. No, pero comía mucha proteína, comía cualquier cosa y entonces había ganancias musculares. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un estancamiento bastante temprano. Hay un estancamiento con esta Bro Science porque yo seguía haciendo las cosas que me decían, yo decía, bueno, entonces es que no estaré estimulando lo suficiente, estimulo más todavía, no hay ganancias musculares, incluso voy para atrás, me estanco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me empecé a interesar por la ciencia. Empecé la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, empecé a investigar, empecé a leer blogs como el blog de Power Explosive y empecé a ver que había otro mundo totalmente diferente al de la Bro Science, un mundo totalmente contrario. Y me di cuenta que había muchas cosas que estaba haciendo muy mal, que la ciencia decía una cosa y yo hacía otra. Pero con el paso del tiempo yo lo que hice fue venir hacia la Bro Science, después vine hacia PubMed y ¿sabéis dónde estoy ahora? Ahora mismo estoy aquí. Estoy ahí porque la ciencia nos da una base tremenda, pero luego por otro lado está la práctica. Bro Science no es práctica, pero sí que es verdad que muchos bros, mucha gente que lleva metida en el mundo del culturismo, que lleva muchísimos años entrenando, ha adquirido cierta experiencia y sabe lo que le funciona y no le funciona. Mucho puede tener una sustentación científica, puede tener, mucho lo que se dice puede tener una base científica, pero hay muchas otras cosas que no las tienen y que en parte, o sea, y que con esa práctica se ha ido, digamos, aprendiendo, ¿no? Entonces yo ahora mismo me encuentro en un punto intermedio, porque yo sé que soy novato, todavía sigo siendo novato en cuanto a aprendizaje, en cuanto a conocimientos, y tengo mucho más que aprender y mucho más que mejorar. En parte estoy de acuerdo con algunas cosas de la Bro Science que iremos comentando, algunas, no todas. Hay muchas otras que hacen muchísimo daño en este mundo, en esta industria, pero estoy de acuerdo con algunas cosas y me baso en la ciencia. Entonces, yo lo que os quiero decir con este triángulo es que no tenemos que ir a un extremo ni tenemos que ir a otro. Todos empezamos siendo novatos. Seguramente el camino perfecto sea ir hacia la ciencia y quedarnos en este punto intermedio. Quedarnos en este punto intermedio y haciendo caso a algunas de las cosas que nos dicen los bros. Y ahora veremos por qué. Estando esto claro, os voy a explicar qué es lo que quiero con este módulo de hipertrofia y nos vamos a meter directamente en materia. Os advierto, la primera parte de más o menos una hora de toda esta ponencia va a ser teórica. O sea, esta primera parte se va a centrar en ver los conceptos y las bases de la hipertrofia. ¿Por qué crece esta masa muscular? ¿Qué estímulos son necesarios para este crecimiento de masa muscular? Comentaré y hablaré un poco de biología molecular muy por encima. Y entonces veremos cuáles son las bases de esta hipertrofia, para que luego todas las variables que vayamos comentando, porque iré comentando una por una las variables que influyen en la hipertrofia, tengan sentido y por último dar un contenido práctico. Este contenido práctico yo no quiero daros un entrenamiento y deciros esto es por esto, por esto y por esto. Yo lo que quiero es que generemos muchas cuestiones, generemos muchas dudas de todo lo que se está diciendo y después podamos hacer esta rutina de entrenamiento en base a todo lo que se ha ido comentando, en base a las dudas que se han ido aclarando y en base a las variables de entrenamiento que vamos a ir viendo. Y finalmente lo que os voy a dar va a ser, o más que dar, vamos a ir comentando diferentes tipos de estructuras de entrenamiento que se pueden realizar. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Una
torso-pierna, una full body, una wader, pues veremos diferentes tipos de torso-pierna, full body y wader que pueden funcionar dependiendo del nivel del sujeto entrenado, dependiendo de los días disponibles para entrenar y dependiendo de muchas otras variables. Entonces, teniendo esto en cuenta y viendo las variables de entrenamiento, ya podremos crear nuestra rutina o nuestro entrenamiento de hipertrofia. O sea, y quiero que tengamos esto claro. Si no queréis chapa, si no queréis teoría, podéis pasaros la mitad del vídeo, pero recomiendo que lo veáis porque es una base muy importante. Y podéis ir directamente a la chicha. Y que os puede parecer poca esta chicha, pero esta chicha no tiene ningún sentido si no vemos las bases. Entonces, quiero ver si hay algunos conceptos obsoletos, algunos conceptos que ha respaldado la ciencia que igual ahora mismo no tienen mucho sentido, quiero que los aclaremos. Quiero que veamos cómo la comunidad científica, dentro de esta comunidad científica hay diferentes corrientes, hay unos científicos que defienden una cosa y otros que defienden otra, entonces lo que vamos a ver son todas las posiciones y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Lo que quiero que quede claro es que la ciencia no es exacta, es que muchas cosas de las que os voy a decir ahora van a quedar en el aire y no van a tener respuestas contundentes, porque no las hay. Entonces os estaría mintiendo si ahora mismo os digo A es igual a y B es igual a B. No, muchas veces A es igual a A más B menos C, entre paréntesis al cuadrado por K. Entonces, claro, las cosas no son tan simples ni tan rotundas. Vamos a ver eso, las variables de entrenamiento y estructura de entrenamiento. Lo que yo quiero es que de la práctica a la ciencia, que no haya una distancia muy grande, que construyamos un puente y que podamos pasar de un punto al otro y que estemos en continuo paseo, ¿no? O sea, quiero que aumentemos nuestro NEAT yendo desde la parte científica hasta la parte empírica. Quiero que nosotros cojamos lo que nos dice la ciencia y que lo pongamos en práctica y que digamos esto nos va bien y esto no nos va bien. Eso es lo que quiero hacer con esto. Vamos a meternos en materia y lo primero de todo es definir o decir qué es la hipertrofia muscular. Muy simple, muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de hipertrofia, hablamos de aumentar el tamaño del músculo. Eso sería una respuesta sencilla. Si nosotros nos adentramos un poco más dentro de las fibras musculares, nosotros cuando hablamos de hipertrofia hablamos del aumento del tamaño y el número de los elementos contráctiles y los elementos no contráctiles. Vale, cuando se da un aumento en el tamaño de las células musculares, hay una matriz extracelular que está cubriendo esa célula, que lo que tiene que hacer es aumentar en el tamaño y expandirse para soportar este crecimiento de la célula muscular. La matriz extracelular también tiene propiedades muy interesantes relacionadas con vías de señalización anabólicas que terminan en aumentos de la síntesis proteica muscular, que luego tocaremos estos conceptos y veremos qué es lo que es, para que os quedéis con ello. Dentro de la unidad contráctil es esto, donde está la miosina, actina, después tenemos otras proteínas, que lo que hacen es generar la contracción muscular. De aquí, cuando se mueve, hay una contracción muscular. Vale, pues hay dos tipos de hipertrofia de la unidad contráctil o del sarcómero. Una, la hipertrofia en paralelo y la hipertrofia en serie. Explicaremos qué es esto. La hipertrofia en paralelo es cuando esta unidad contráctil aumenta de forma paralela, o sea, van añadiéndose de forma paralela. Una unidad contráctil, otra por encima, otra por encima, otra por encima, y esto es lo que comúnmente se da con un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de las alas, es lo que más se suele dar dentro de las fibras musculares, esta hipertrofia en paralelo. Y luego, por otro lado, tendríamos la hipertrofia en serie, que es cuando las unidades contractiles se van añadiendo en serie. Dicho de otro modo, en línea, una, otra, 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 otra. Este tipo de hipertrofia se suele dar cuando el músculo tiene que adaptarse a situaciones más extremas. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos fases excéntricas muy pronunciadas durante mucho tiempo, al final el músculo se tiene que ir adaptando a eso y se va generando esa hipertrofia en serie. No lo vamos a tocar, pero bueno, aquí es lo que os estaba comentando, no lo vamos a tocar, pero quiero que tengáis en cuenta que esta hipertrofia en serie es muy importante en todo el tema relacionado con la prevención de lesiones. Lo tenemos en cuenta por si algún día queremos tocar ese apartado y nos lo quedamos. Pero sobre todo la que más se suele dar y suele ser esta hipertrofia en paralelo. Las unidades contráctiles en paralelo. Luego, por otro lado, que no he comentado, y es que los elementos no contráctiles, el fluido sarcoplasmático, también aumenta en tamaño.
es lo que se llamaría hipertrofia sarcoplasmática, que es lo que veremos ahora mismo. Es esto lo que os estaba comentando, hipertrofia sarcomérica o sarcoplasmática. Durante muchísimos años, si leemos blogs, leemos en diferentes páginas web, ponemos hipertrofia en Google, googleamos, seguramente nos digan que hay dos tipos de hipertrofia. Una, la hipertrofia sarcomérica y otra, la hipertrofia sarcoplasmática. Seguramente ya conoceréis el significado de estos conceptos, pero yo los voy a explicar para que contextualicemos todo. Y luego veremos si es verdad que existe o no existe esta división de hipertrofias. Este sería un músculo normal, estos puntitos serían las unidades contráctiles, el sarcómero, lo que hemos estado viendo, y lo que hay fuera sería el sarcoplasma, ¿no? Este fluido sarcoplasmático, el que estábamos hablando, hay unas proteínas no contráctiles y hay colágeno, hay cosas por ahí, ¿no? Cuando nosotros, aquí lo que se dice es que cuando hacemos un entrenamiento de 10 repeticiones, menos repeticiones, lo que se da es la hipertrofia sarcomérica. Aumenta el tamaño de el tamaño de los elementos contráctiles, el fluido sarcoplasmático queda tal y como está, pero en total, al final, el músculo aumenta, hemos crecido, se ha dado una hipertrofia sarcomérica. En cambio, cuando realizamos de 12 a 15 repeticiones o más, lo que sucede es que aumenta el tamaño del fluido sarcoplasmático, dicho de otro modo, aumentan las proteínas no contráctiles también, y las proteínas contráctiles o los sarcómeros, la unidad contráctil, no aumenta en tamaño. Aumenta la hipertrofia, pero lo que genera fuerza no aumenta. Entonces, durante muchos años lo que se ha dicho es que la primera hipertrofia, la sarcomérica, sería la hipertrofia funcional, la que te va a ayudar a generar más fuerza, y la sarcoplasmática no te va a ayudar a generar más fuerza. Entonces, la gente dice que si entrenamos de 12 repeticiones en adelante, nosotros al final no aumenta la unidad contráctil, entonces es una hipertrofia no funcional. Esto de aquí no es así, os lo digo hasta ahora. No es así y no es como pone aquí. Si nosotros entrenamos de 12 a 15 repeticiones, nuestra unidad contráctil va a aumentar. Otra cosa es que también aumente en proporción más este fluido sarcoplasmático o se dé más esta hipertrofia sarcoplasmática. Pero esto no va a quedar así. Y ahora veremos por qué. Si nosotros... Bueno, ¿y esto de dónde viene? Esto anterior que hemos visto, ¿de dónde viene? Si nosotros el libro de superentrenamiento lo cogemos como ciencia, el de Schiff y Verkhoshansky, que yo os lo recomiendo porque es un libro ya antiguo, pero que nos da unas bases muy importantes relacionadas con el entrenamiento de la fuerza, que yo creo que es importante tenerlas, ¿no? Pero bueno, si lo cogemos como ciencia, la ciencia dice que existe esta división de hipertrofia y es lo que veríamos aquí. Esto es lo que dice este libro. Luego hay otros estudios, como por ejemplo del año 98, que lo que se hace es ver el crecimiento del bíceps braquial de diferentes culturistas, y lo que se ve es que con este crecimiento hay un crecimiento de la hipertrofia sarcoplasmática también, por el tipo de entrenamiento que llevan, y bueno, esta hipertrofia sarcoplasmática estaría por el aumento del colágeno, por el fluido, organelas, glucógeno y agua, que ahora veremos, etcétera, ¿no? Entonces, si esto lo cogemos como ciencia, la ciencia dice y decía que existe esta división de hipertrofia. Pero si nosotros ya vemos artículos estudios más recientes, ya empieza a haber una división entre las opiniones. Una de las opiniones que se suele generar es que esta hipertrofia sarcoplasmática en realidad es una respuesta aguda al entrenamiento de altas repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entrenamos 12, 14, 16, incluso a 20 repeticiones, el sistema energético que estamos utilizando es el glucolítico. Entonces nosotros vamos a utilizar como fuente energética principal el glucógeno. Como los depósitos, tenemos unos depósitos de glucógeno musculares, al utilizar esta energía se vacían, después hay una supercompensación. ¿Qué quiere decir esto? Que los depósitos se hacen más grandes, que se almacena más glucógeno y cada gramo de glucógeno se almacena 3 gramos de agua. Entonces se llenan, vamos a poner entre comillas, quiero que esto lo pueda explicar de una forma sencilla para que lo entendamos. Los músculos se llenan de glucógeno y de agua, y entonces esto nos hace parecer a los culturistas que están más grandes, pero sería por este contenido en glucógeno. Aquí lo que veríamos es que esta división entre la fibra muscular del culturista, la fibra muscular del halterófilo, no es así. O sea, esta división no existiría. Es simplemente que el halterófilo, ¿por qué tiene más fuerza?
¿O por qué levanta más peso? Porque el halterófilo se pasa muchísimo tiempo trabajando las vías neurales. Cosa que el culturista lo único que hace, lo único que también trabaja, pero se centra más en trabajar las vías estructurales. Entonces, claro, este halterófilo con menos masa muscular puede producir más fuerza y luego aparte está el concepto de especificidad. Y es que si este halterófilo entrena 6 veces a la semana, 7, 8, 9 veces a la semana un movimiento, pues al final se va a hacer más experto en un movimiento. Es como, ¿quién va a chutar un balón más fuerte? ¿Un culturista o Roberto Carlos? Pues seguramente Roberto Carlos, porque Roberto Carlos ha pasado toda su vida chutando un balón y ¿quién tiene más masa muscular? Un culturista. Pero eso lo podríamos justificar diciendo que porque el culturista tiene una masa muscular no funciona. No, simplemente porque Roberto Carlos lo que hace es practicar el disparo 20 veces y luego aparte tenía masa muscular en la pierna y luego aparte tenía mucha fuerza. O sea que se han juntado muchas cosas para que Roberto Carlos dispare más fuerte, chute más fuerte un balón. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a poner otra cien interrogantes. Y es que, si nos basamos en esto, solo habría una diferencia de entre el 3 y el 8% del tamaño muscular. Esto quiere decir que las diferencias son pequeñas. O sea que, aunque vale, hay un aumento de la masa muscular, pero es que son diferencias pequeñas. Y luego, en la realidad, entre culturistas y powerlifters, vemos diferencias bastante más grandes que este 3 y 8%. ¿Por qué es esa diferencia? ¿Por qué es esa diferencia? Bueno, esta diferencia puede ser porque después hablaremos sobre la síntesis proteica muscular. Pero puede haber dos tipos de síntesis proteica. La síntesis proteica fibrilar, que se sintetizan las proteínas de los elementos contráctiles, sobre todo, o la síntesis de proteínas sarcoplásmicas. ¿Qué es lo que estamos hablando? La unidad no contráctil, las proteínas no contráctiles también se sintetizan y puede haber una síntesis proteica y, por lo tanto, estas unidades no contráctiles pueden aumentar en tamaño. Y hay una relación entre el metabolismo anaeróbico láctico, entre el sistema glucolítico que estábamos hablando antes y las proteínas sarcoplásmicas, esta síntesis proteica. Entonces esto nos hace pensar que si nosotros nos basamos en entrenamientos de bastantes más repeticiones, utilizando este sistema glucolítico, se va a dar este aumento en la síntesis proteica sarcoplásmica y por tanto va a haber un aumento en el tamaño de estas proteínas no contráctiles y por lo tanto va a haber un aumento de esta hipertrofia sarcoplasmática. Todo va a depender del estímulo que le demos. Entonces, ¿el tipo de entrenamiento marca la diferencia? Puede marcar la diferencia, pero la diferencia no es tan grande como para decir, entrenar 15, 16, 17 y 18 repeticiones va a hacer que solo aumentes tu contenido sarcoplasmático. Entrenar a menos repeticiones que solo sea sarcomérico. No. En todos los tipos de entrenamiento que hagamos con objetivo de hipertrofia, se va a aumentar esta proteína sarcomérica y se va a aumentar la hipertrofia sarcoplasmática, pero seguramente en mayor contenido de la hipertrofia sarcoplasmática cuando realicemos más repeticiones. Tenemos que tener en cuenta también que muchas de estas ganancias son agudas, que por este tipo de entrenamiento, por el glucógeno, nosotros vamos a aumentar un poco más de masa muscular, pero que luego este contenido de glucógeno se puede vaciar y podemos no vernos tan grandes, por ejemplo en dietas restrictivas. Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta. Puede existir esta diferencia, pero no es tan grande como se decía en estos libros antiguos, en estas imágenes antiguas. Hay diferencia, pero no hay tanta diferencia. Esto no tiene que preocuparnos en exceso. Un poco sí puede preocuparnos. Esto nos hace pensar que si nosotros queremos sacar el máximo potencial en un powerlifter, pues igual no tenga mucho sentido entrenar a 20 repeticiones. Pero un culturista tiene que entrenar, o podría entrenar, y luego veremos por qué. Entonces, esto que vamos a ver ahora es la relación que hay entre la hipertrofia y la fuerza. Tenemos dos figuras que conoceréis seguramente. Si estáis en el mundo del culturismo, si estáis en el mundo del powerlifting, si os interesan los dos mundos, conoceréis. Hostia, Johnny Candito aparece muy guapo aquí, ¿eh? No, lo que quiero decir es que aquí lo que estaríamos viendo es que ¿quién de los dos tiene más fuerza? Pues viendo esto, no podríamos decirlo. O sea, simplemente viendo la cantidad de masa muscular que tiene una persona o tiene otra persona, no podríamos decir cuál de esas dos personas tiene más fuerza, porque dentro de la producción de fuerza, aparte del tamaño de masa muscular, tenemos muchísimos otros factores que veremos. Tenemos factores neurales, tenemos factores estructurales, tenemos factores relacionados con la palanca interna de los propios músculos que tiene cada uno, que eso va a hacer que podamos generar más fuerza o menos fuerza, pero esos son factores que vienen ya, que son genéticos, que tú naces y eres así.
Entonces, eso te puede predisponer a que puedas generar más fuerza que otra persona que tenga más masa muscular. Entonces, hacer una comparación entre diferentes tipos de personas es erróneo. No deberíamos hacerlo.